Estados Unidos, la principal potencia imperialista, adalid del mal llamado mundo libre y principal bastión del capitalismo, ha regido el mundo preservando el modo de producción capitalista y haciendo que sus principales socios no se desvíen del orden capitalista. Pocos países han atacado tanto al comunismo y a la URSS como lo hizo Estados Unidos a lo largo del siglo pasado, y no paró hasta haber desmantelado el primer Estado soviético. Demasiada gente asocia a Estados Unidos con el capitalismo, el mercado y el liberalismo, pero hubo una época en la historia del país en el que los políticos estadounidenses leyeron correctamente las condiciones materiales que les tocó vivir y partieron del Estado y del intervencionismo para solucionar los problemas económicos y sociales. Poca gente conoce el New Deal o el nuevo trato que impulsó Franklin Roosevelt para sacar el país de la crisis económica en la que se encontraba. ¿Qué es el New Deal? ¿Por qué decidieron los estadounidenses apostar por esta política económica? En este vídeo voy a responder a estas cuestiones, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha vivido distintos episodios que han condicionado la toma de decisiones del gobierno. Hasta 1933, pocos capitalistas podían imaginar que Estados Unidos podía adoptar medidas estatales sumamente intervencionistas encaminadas a sacar al país de la grave crisis socioeconómica en la que había entrado en 1929. Pero al presidente Franklin Roosevelt no le tembló el pulso y se puso manos a la obra. Contrariando las ideas más liberales que defienden a capa y espada la mínima intervención estatal y el funcionamiento libre del mercado, el gobierno estadounidense adoptó políticas económicas intervencionistas que fueron bien vistas incluso por el estadista soviético Joseph Stalin. Por lo tanto, no es de extrañar que el periodo del New Deal sea relegado a segundo plano por los defensores del capitalismo para no dar a entender a las masas que el intervencionismo estatal no es per se malo, al contrario, puede dar muy buenos resultados. Para entender la razón por la cual Roosevelt apostó por el New Deal y adoptó una política económica intervencionista, es importante conocer el contexto histórico y las causas que precipitaron la implantación del New Deal. Después aportaré varios datos económicos que nos facilitan distintas instituciones estadounidenses para observar si el New Deal cumplió con los objetivos o si fue un fracaso. Para finales de 1929, Estados Unidos se había convertido en una de las potencias capitalistas más importantes del mundo y amenazaba con superar a los países históricamente capitalistas como Reino Unido o Francia, mientras que la Unión Soviética se había erigido como la punta de lanza de los proletarios de todo el mundo. Estados Unidos se estaba convirtiendo en el faro de los capitalistas y las clases poseedoras del mundo entero. La década de los 20 fue conocida en Estados Unidos como los felices años 20, pero este periodo de júbilo y felicidad tocó techo en el octubre de 1929. El 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó, llegando a caer hasta un 9% en un solo día. Ese día es conocido como el Jueves Negro. El desplome de la bolsa no se detuvo, ya que el lunes y el martes siguiente siguió cayendo y también se conoce estos días como el lunes y el martes negro. Para ser más exactos y para que comprendáis el varapalo que se llevaron los estadounidenses, os voy a dar cifras concretas de lo que ocurrió en aquellos días negros. El 23 de octubre de 1929, las cotizaciones registraron una pérdida media de 18 a 20 puntos y pasaron de mano en mano unos 6 millones de títulos. Al día siguiente, una nueva caída de las cotizaciones entre 20 y 30 puntos, e incluso de 30 a 40 para las grandes empresas. El lunes 28 de octubre se produjo un nuevo descenso de 30 a 50 puntos, y el día siguiente, esto es, el martes negro, fue la jornada más sombría de Wall Street. El pánico fue absoluto. En pocas horas, 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas a un promedio del 40%. El golpe económico fue tal que el círculo vicioso de empresarios arruinados, paro y crisis de subconsumo fue una constante en los Estados Unidos hasta 1933. Todo esto es conocido en la historia como la crisis del 29 o el crack del 29. La situación no mejoró en los siguientes años y Estados Unidos entró en lo que se conoce como la Gran Depresión. En aquellos años el capitalismo demostró que sus contradicciones le impedían solucionar el problema partiendo únicamente de los mecanismos de mercado, pero el presidente Hoover no estaba
iba por la labor de adoptar medidas político-económicas puramente intervencionistas, porque de facto daría la razón a los comunistas y sobre todo a la URSS. Recordad que en aquellos años el mundo capitalista entró en una gran crisis económica que provocó serios problemas sociales y el fascismo cogió fuerza en estos países. Sin embargo, la URSS no se vio afectada por esta crisis debido al primer plan quinquenal. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos eran horrorosos y los ciudadanos estaban soportando todo el peso de la crisis sobre sus espaldas. La mala situación económica de Estados Unidos llegó a su máximo en 1933. Estos son algunos de los datos que me gustaría destacar. De 1929 a 1933, la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó del 3,2% en 1929 a 24% en 1933. La deuda pública ascendió del 16,31% en 1929 al 39,89% en 1933. Durante el mandato de Hoover, o sea, de 1929 a 1933, la tasa de variación interanual fue negativa, concretamente del -8,87%. En los años 30, antes de que se aplicara el New Deal, 36 familias ricas poseían unos ingresos equivalentes a los del 42% de la población. Igualmente, de 27,5 millones de familias, 21,5 no poseían ninguna clase de ahorros. En los primeros 3 años de la década de los 30, el PIB de Estados Unidos fue reduciéndose de manera alarmante, lo que demuestra la magnitud de la Gran Depresión. En 1930, el PIB se redujo un 9,9%, en 1931, 7,1% y en 1932, 14,9%, y la producción industrial cayó un 50%. En cuanto a la producción, he de destacar que las empresas destinadas a la agricultura, bienes de consumo e industria pesada sufrieron mucho a causa de la crisis de subconsumo, ya que al no poder sacar las mercancías, muchas empresas decidieron cesar su actividad, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo, por ende, el aumento del subconsumo. En especial los agricultores sufrieron en demasía, ya que la mayoría de las cosechas no se vendían, y estos vieron disminuidos sus ingresos en un 70%. Lógicamente, muchos agricultores tuvieron que dejar el campo y marchar a las ciudades en busca de trabajo, lo que provocó la proletarización de los campesinos estadounidenses, una condición objetiva y necesaria para la revolución que Marx ya lo recalcó en el pasado. Ante esta catastrófica situación económica, los políticos estadounidenses no podían quedarse paralizados, ya que vieron cómo en Italia y en Alemania los movimientos comunistas y fascistas estaban cogiendo fuerza y Estados Unidos no se libraba del auge del movimiento comunista en el interior del país. Las condiciones objetivas para una revolución proletaria se estaban consolidando en Estados Unidos, de modo que el presidente Hoover decidió tomar cartas en el asunto. Hoover, dejándose llevar por los senadores Reed Smoot y Willis Hawley, apostó por el proteccionismo con la ley Hawley-Smoot de 1930. Con esta ley aumentaron los aranceles a más de 20.000 productos y mercancías extranjeras para proteger a los productos, fabricantes y agricultores locales. Sin embargo, los economistas de todo el mundo advirtieron a Hoover de que la política económica proteccionista provocaría una vendetta económica por parte de sus socios comerciales, que acabaría aumentando los aranceles a los productos estadounidenses, dañando considerablemente el comercio internacional y en particular el estadounidense. Así fue, Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia aumentaron los aranceles de las mercancías estadounidenses y Hoover vio que su política económica le hizo un efecto boomerang. Hoover no consiguió paliar los efectos negativos de la crisis y si recordáis los datos macroeconómicos que os he aportado hace un momento, podréis ver que el proteccionismo de Hoover no hizo otra cosa que empeorar la situación en la que se encontraba el país. El 8 de noviembre de 1932 se celebraron elecciones en Estados Unidos en el que Franklin Roosevelt ganó las elecciones con un 57,41% de los sufragios. Roosevelt se presentó a las elecciones con la promesa de adoptar medidas políticas y económicas efectivas encaminadas a solucionar el problema financiero del país, a la vez que trabajaría por mejorar la situación de la clase trabajadora nacional. La promesa de Roosevelt no fue ningún farol, porque tan solo 4 meses después de ser elegido, el New Deal fue implantado por Roosevelt. Las influencias que tuvo
tuvo la administración Roosevelt para implantar el New Deal fueron las siguientes. Por un lado, el Square Deal, o el acuerdo justo y honesto de Theodore Roosevelt. Esta política económica de los primeros años de 1900 estuvo destinado a mejorar las condiciones de vida de la mal llamada clase media, a la vez que luchaba contra las grandes empresas que vulneraban las leyes de la competencia. Aunque el Square Deal benefició parcialmente a la clase trabajadora, nunca sobrepasó el marco capitalista y burgués, e incluso redujo el poder e influencia de los sindicatos sobre las masas trabajadoras. Por otro lado, los principales economistas que trabajaron para Franklin Roosevelt visitaron la URSS entre 1925 y 1927 y observaron los resultados de la planificación económica. Economistas liberales como John Dewey, Stuart Chase o Resford Tugwell visitaron la URSS y se replantearon toda su concepción sobre la economía, ya que al ver que la URSS minimizó los mecanismos de mercado y apostó por planificar la economía, se dieron cuenta que los resultados que obtuvo la URSS fueron muy buenos. Es más, la URSS era el único país que no sufrió las nefastas consecuencias del crack del 29. Por ejemplo, el secretario de Agricultura estadounidense Henry Wallace quedó fascinado por el mecanismo de la planificación económica en el campo y se replanteó si ese mecanismo podía ser utilizado por el gobierno estadounidense para sacar de la crisis a Estados Unidos. Está claro que los economistas a sueldo de Roosevelt jamás se les pasaría por la cabeza convertir a Estados Unidos en un estado socialista, pero siendo pragmáticos y sobre todo utilitaristas, vieron la justeza de la planificación soviética y en cierta medida fueron influidos por ella, para llegar a la conclusión de que la administración Roosevelt debía intervenir activamente en la economía para sacar adelante el país. Para llevar a cabo el New Deal, Roosevelt dio a conocer una máxima que reflejaba el rumbo que iba a tomar su política económica: Relief, Recovery and Reform, o sea, asistencia social, recuperación y reforma. En los primeros años del gobierno de Roosevelt se aprobaron ciertas reformas institucionales para solventar los problemas económicos que arrastraba el país desde 1929. Estas son las reformas y leyes más importantes que se implantaron en los primeros años del New Deal. La Ley de Emergencia Bancaria. Esta ley fue aprobada el 9 de marzo de 1933 y tenía como objetivo la clausura de todos los bancos de manifiesta insolvencia, permitiendo operaciones solo a los bancos que demostraran ser lo suficientemente solventes para sostenerse. Esta ley fue acompañada de fondos para las empresas que debían ser cerradas debido a su situación financiera, que, a la postre, el gobierno aseguró el 100% de los depósitos bancarios. La ley dio sus resultados, ya que el 13 de marzo los ahorristas volvieron a depositar sus fondos en los bancos, rompiendo con la dinámica de retiro de fondos que había imperado en el país hasta marzo de 1933. Para el 15 de marzo, la bolsa de Nueva York registró un incremento del 1% en un solo día. Lógicamente, la mejora en el sistema bancario estadounidense se dio gracias al apoyo del gobierno federal a los bancos. El Cuerpo Civil de Conservación. En marzo de 1933, Roosevelt se fijó el objetivo de ayudar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, ya que el gobierno estadounidense era consciente de que el problema del paro juvenil era uno de los problemas más grandes que arrastraba el país. Para solucionar este problema, se aprobó el programa Cuerpo Civil de Conservación, que consiguió movilizar alrededor de 250.000 jóvenes y conseguirles un empleo. La Orden Ejecutiva 6102 y la Ley Glass-Steagall. Entre abril y mayo de 1933, la administración Roosevelt aprobó una serie de medidas políticas para sacar el dólar del patrón oro que imponía el sistema de Reserva Federal. Según la Orden Ejecutiva 6102 de abril, el gobierno prohibía la acumulación privada de oro y obligó a los ciudadanos a entregar a la Reserva Federal todo el oro del que dispusieran, ya sea oro en monedas, en bruto y demás. A cambio de 31,1 gramos de oro se entregó 20,67 dólares. Los ciudadanos únicamente podían conservar el oro si no excedía los 100 dólares en monedas de oro. El objetivo de Roosevelt era que el gobierno dispusiera de grandes cantidades de oro y elevara el precio de este metal para transacciones en el extranjero. En junio de 1933 se puso en marcha la ley Glass-Steagall con el objetivo de introducir serias reformas bancarias en aras de controlar la especulación, como por ejemplo con la separación de la banca de depósito y la banca de inversión. A su vez, Roosevelt apostó por la creación de un sistema bancario conformado por bancos nacionales, estatales y locales. Esta ley fue acompañada por la ya aprobada Sherman Act, o la ley antimonopolio que existía en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. El máximo objetivo de esta ley era que, al aumentar los depósitos de los ciudadanos
ciudadanos en los bancos, estos no pudieran especular con ese dinero. Huelga decir que la Ley de Emergencia Bancaria, la Orden Ejecutiva 6102 y la Ley Glass-Steagall fueron calificadas como leyes que atentaban contra el derecho a la propiedad privada y que eran anticonstitucionales. De modo que se puede ver que cuando un estadista reformista, pese a no superar el marco intervencionista capitalista, es tachado de enemigo de la propiedad privada. Gracias a estas medidas, el dólar pudo fluctuar en el mercado de divisas sin contrapartida del oro, y esto queda demostrado con la reacción del mercado internacional a las leyes promulgadas por Roosevelt, que fueron bien recibidas y no tuvo reacción negativa, solamente reaccionaron mal los economistas más liberales. Junio de 1933 fue clave para Estados Unidos porque en ese mes fue cuando la administración Roosevelt desplegó la mayoría de sus reformas políticas y económicas destinadas a sacar el país de la mala situación en la que se encontraba. Estas son algunas de las leyes, programas e instituciones que vieron a la luz en ese periodo. Ley de Ajuste Agrícola. Aunque esta ley fue aprobada en mayo, la verdadera puesta en marcha fue un mes después de la entrada en vigor de la ley. Esta ley estaba destinada a ayudar a los agricultores estadounidenses que tanto habían sufrido por las consecuencias de la crisis del 29. Con esta ley, el gobierno instó a reducir la producción agrícola para aumentar el precio de los productos producidos en el campo. Para la reducción de la producción agrícola, el gobierno estadounidense impulsó una política de destrucción de cosechas, abandono de reservas y parcelas, reducción de tierras de cultivo y demás. Todo esto estuvo acompañado por una serie de indemnizaciones y ayudas que destinó el gobierno a los agricultores para que les cundiera llevar a cabo aquellas prácticas. En los primeros años, los agricultores aumentaron sus ganancias e ingresos, pero los economistas de hoy critican esta práctica intervencionista en el campo, ya que argumentan que el aumento del capital de los agricultores no se debió tanto a la elevación de los productos del campo por la reducción de la producción, sino por las ayudas estatales otorgadas por el gobierno federal. Los agricultores endeudados pudieron renegociar sus deudas gracias a la Farm Credit Act, que permitió que unos 30 millones de dólares regresaran al bolsillo de estos. Ley de Recuperación de la Industria Nacional. Si bien la ley que os acabo de explicar hace un momento estaba dirigida a arreglar los problemas que arrastraba el campo, la Ley de Recuperación de la Industria Nacional estaba destinada a solucionar el problema de la industria estadounidense. Esta ley tuvo distintas funcionalidades, ya que la recuperación de la industria nacional no iba a ser tan sencilla. Primero, la ley emitió unos códigos o límites, por decirlo de alguna manera, a la libre competencia. Se instó a las empresas de la misma rama industrial a cooperar e incluso unirse, permitiendo la formación de monopolios y cárteles. Se apostó por garantizar los derechos sindicales de los trabajadores, se fijaron estándares y modelos de trabajo que según el gobierno eran los más adecuados y beneficiosos para los patronos y los empleados, y se reguló o incluso se fijó el precio de distintos productos que derivaban del petróleo. Después, el gobierno estadounidense promovió la creación de la Administración de Obras Públicas. Con esta administración, el gobierno ayudó a las empresas privadas a contratar a personas desempleadas gracias a las ayudas y los fondos que recibían. No solo eso, el gobierno concedió a varias empresas privadas distintas obras públicas que se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, con la condición de que las empresas que conseguían esas obras públicas contrataran a desempleados, contando con financiamiento estatal, claro está. De 1933 a 1938, el Estado gastó alrededor de 6.000 millones de dólares con esta ley. Además, el gobierno creó la Administración Nacional de Recuperación para garantizar el correcto funcionamiento de la ley. Esta administración se creó para asegurar una competencia sana en la industria y que las empresas privadas ayudaran a los trabajadores fijando salarios mínimos y máximos para las horas de trabajo. Las empresas que se afiliaban a la administración mostraban un águila azul y esto les permitía fijar precios y costos mínimos colectivamente en aras de salvaguardarse de la inflación y de la deflación. En cuanto a los trabajadores, también se adoptaron una serie de medidas para evitar la precarización de la vida. Se fijó el salario mínimo en 20 a 45 centavos de dólares por hora. Los trabajadores debían trabajar entre 35 a 45 horas semanales y se prohibió el trabajo infantil. Esta ley no estuvo exenta de críticas, ya que por un lado, la pequeña burguesía y ciertos segmentos de los trabajadores criticaron a Roosevelt de estar creando monopolios con la excusa de la cooperación industrial. De facto, con la creación de la administración, las empresas adheridas a ellas fijaban precios y eliminaban toda competencia, por lo que las pequeñas empresas tenían muy difícil o imposible competir con las que
estaban adheridas a esta administración. Por otro lado, los segmentos más liberales del país criticaron a Roosevelt por orientar a Estados Unidos hacia el socialismo y querer imponer una economía planificada al estilo soviético. La unión de las empresas dentro de la Administración Nacional de Recuperación y su colaboración estrecha con el Estado para fijar precios y eliminar la competencia en aras de la recuperación económica del país fue entendido como una planificación estatal encubierta con una vestimenta librecambista. De modo que el 27 de mayo de 1935, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró la Ley de Recuperación de la Industria Nacional inconstitucional y fue derogada. La Administración Federal de Ayuda de Emergencia. Erradicar el desempleo también era una misión que debía cumplir la administración Roosevelt. Al principio, el gobierno entregó ayudas monetarias a las personas desempleadas, pero posteriormente se apostó por ayudarles a buscar un empleo en vez de darles dinero directamente. Para ello, el gobierno utilizó la Administración Federal de Ayuda de Emergencia creada en 1932 por la administración Hoover para luchar contra el desempleo. Esta administración federal quedó supeditada directamente al gobierno, recibiendo financiación por parte de este. Para acabar con el desempleo en el país, esta administración puso en marcha distintos programas de formación y orientación para desempleados sin cualificación, e incluso la administración utilizó esta mano de obra para la fabricación de bienes de consumo para ser luego distribuidos a los beneficiarios de la ayuda social. Unas 20 millones de personas fueron beneficiadas de la labor que llevó a cabo esta administración. Todas las leyes, reformas y medidas político-económicas que os acabo de explicar entran dentro de los 100 días del New Deal, pero las políticas de Roosevelt no terminaron ahí, ya que tras los 100 primeros días se aprobaron otras medidas, esta vez de carácter más social y progresista. La Civil Works Administration y la Work Progress Administration. Si bien los programas y las reformas que impulsó la administración Roosevelt en los primeros 100 días del New Deal estaban destinadas a solventar los principales problemas económicos del país, los programas posteriores tenían el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores para incentivar el consumo y que recobraran la confianza para que depositaran sus ahorros en los bancos, para de esta manera dar un impulso al sistema financiero. Al fin y al cabo, el New Deal servía a los intereses de los capitalistas y nunca superaría este marco. En este sentido, el 8 de noviembre de 1933 se creó la Civil Works Administration para acabar con el enorme desempleo que existía en el país. Con esta administración, el gobierno federal pagaba directamente a los trabajadores que trabajaban en obras para su comunidad, sin delegar esta responsabilidad en contratistas privados. Durante su aplicación, realizaron obras públicas que beneficiaban a las comunidades más golpeadas de la crisis. Esto es, la idea de Roosevelt era ayudar a los ciudadanos en situación límite dándoles trabajo y realizando obras públicas que mejoraran la infraestructura de sus pueblos. El Estado tuvo un gasto enorme con esta administración, ya que recordad que era el gobierno federal el que pagaba directamente y no los contratistas privados, de modo que pese a dar empleo a casi 4 millones de personas, el costo mensual ascendió a casi 200 millones de dólares. Aunque la Civil Works Administration fue desmantelada en 1935, crearon la Work Progress Administration para proseguir con los objetivos marcados por el anterior programa. La nueva administración continuó con la labor de que el Estado diera trabajo a los desempleados para que realizaran obras públicas, y para 1943 sacaron a 8 millones de personas del desempleo. La Work Progress Administration tuvo detractores por ambos lados. Por un lado, los empresarios se quejaron de que el gobierno federal les arrebataba trabajadores y que ya el gobierno no les concedía la ejecución de las obras públicas. Por otro lado, los sindicatos también se quejaron, porque en esta administración la posibilidad de sindicarse era prácticamente nula y los salarios eran insuficientes, pero fijados por el Estado. Aún así, bajo este programa se construyó la mayoría de la infraestructura del sur del país y de las regiones más montañosas. La National Labor Relations Act. La National Labor Relations Act, o Ley Nacional de Relaciones Laborales, también conocida como la Ley Wagner, fue una ley de Estados Unidos con el que Roosevelt permitió las libertades sindicales a los trabajadores estadounidenses. Roosevelt entendió que los empresarios no podían perseguir, hostigar e intimidar a los trabajadores cuando estos protestaban o se reunían para luchar por sus derechos, de modo que con esta ley protegió el derecho a sindicalizarse y hacer huelga. Los resultados fueron muy llamativos, ya que en 1930 tan solo el 9% de los trabajadores estadounidenses
estaban sindicalizados, pero para 1940 más del 33% estaban sindicalizados. Junto con la defensa de los derechos laborales, el gobierno estadounidense también apostó por defender los derechos de los consumidores, creando la Consumers Advisory Board o Consejo Asesor de Consumidores, con el que facilitaron una guía de consumo a los ciudadanos, con el que el gobierno fijó unos precios máximos teóricos para los productos, de modo que el consumidor podía valorar sobre comprar o no el producto comparando el precio teórico facilitado por el gobierno con el precio real de la tienda. Ley de Seguridad Social. Fue Roosevelt de los primeros estadistas de Estados Unidos que defendió el estado de bienestar y sentó las bases materiales para la creación de este. Gracias a esta ley, muchos ciudadanos estadounidenses que habían sido especialmente golpeados por la Gran Depresión vieron cómo se mejoró su situación, aunque no fue radicalmente. Se estableció la jubilación a partir de los 65 años. Se aprobó una contraprestación por desempleo, ayudas para los minusválidos y las personas que no podían desempeñar un trabajo productivo. El Seguro Social estadounidense era un sistema público de pensiones basado en el reparto financiado, es decir, las contribuciones de los trabajadores en activo servían para financiar los costos de los receptores de ayuda en el futuro, sin que se acumulasen notables reservas financieras de los aportantes. La segunda etapa del New Deal no fue tan bien recibida como la primera etapa conocida como los 100 días del New Deal. La administración Roosevelt tuvo que enfrentarse a las críticas de numerosas personas que estaban en contra del New Deal. Las críticas hacia Roosevelt eran transversales, quiero decir que tanto la izquierda como la derecha criticaron el reformismo y el intervencionismo del presidente. Por un lado, los derechistas y los empresarios criticaron a Roosevelt por el excesivo intervencionismo y porque el Estado entró de lleno en el mercado laboral, ahogando la competencia y fortaleciendo el capitalismo de Estado en el país. A su vez, según ellos, las excesivas concesiones otorgadas a los trabajadores y a los sindicatos podían derivar en un socialismo al estilo estadounidense. Por otro lado, los sectores más izquierdistas del país criticaron a Roosevelt por practicar un reformismo tímido y que no superaba nunca el marco capitalista burgués. Si bien se aprobaron ciertas medidas sociales y laborales que ayudaron al pueblo trabajador, la mayoría de las reformas estaban destinadas simplemente a minimizar las consecuencias de la crisis y sentar las condiciones necesarias para que el capitalismo volviera a funcionar a pleno rendimiento en el país. Me ha parecido muy interesante la crítica que realizó el periodista estadounidense John Flynn a Roosevelt, calificando el New Deal como la forma degenerada de socialismo y degradación del capitalismo. Poco a poco, el New Deal fue tocando techo y en 1937 el país vivió una nueva recesión que puso en duda todas las medidas políticas adoptadas por el gobierno de Roosevelt. Es cierto que la recesión del 37 no fue tan grave como los años de la Gran Depresión. Esta recesión sirvió para que el New Deal finalizara. A pesar de todas las críticas que recibió Roosevelt y la recesión del 37, fue elegido presidente por tercera vez, y viendo la inestabilidad política que vivía Europa, el presidente de los Estados Unidos orientó su política económica hacia la guerra, adoptando de facto una economía de guerra. Es más, el propio Roosevelt dijo al secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, que la guerra que se avecinaba en Europa podía ser beneficiosa para Estados Unidos en general y para los demócratas políticamente. En este sentido, el gobierno empezó a destinar dinero al gasto militar, de ahí que los gastos militares ascendieran notablemente. Concretamente, Estados Unidos destinaba el 8% al gasto militar y, para 1943, ya destinaba el 40%. Bien, hasta aquí el repaso histórico del New Deal. Ahora os hablaré de los resultados de la política económica de Roosevelt. La evolución del PIB per cápita en Estados Unidos mejoró gracias al New Deal, ya que si miramos los datos de 1923 a 1929, la tasa de variación interanual del PIB per cápita real era del 1,83%. De 1929 a 1933 fue del minus 8,87% y de 1933 a 1941 del 7,37%. Esto es, en casi 4 años el PIB per cápita regresó a los niveles en los que se encontraban en los años anteriores al crack del 29. De la misma manera, el New Deal consiguió reducir el desempleo en Estados Unidos y en la imagen podéis observar la evolución del desempleo en Estados Unidos desde 1929 hasta 1943. Como se puede apreciar, Roosevelt cogió un país con 24% de desempleo y para 1937, año en el que el New Deal tocó techo, los desempleados representaban el 9,2%. En cuanto a la deuda pública, es verdad que en los años del New Deal sí fue alta, pero si nos atenemos a los datos proporcionados por la Oficina
Oficina del Censo de los Estados Unidos, podemos observar que no es tan grande el ascenso de la deuda pública respecto al Producto Nacional Bruto. En 1929, la deuda pública representaba el 16,31% respecto al Producto Nacional Bruto, y para 1933 ascendió hasta 39,89%, pero esta subida no fue por el New Deal, sino por las políticas adoptadas por el entonces presidente Hoover. Si cogemos los años en los que estuvo vigente el New Deal, podemos observar que del 39,89% de 1933 subió hasta el 43,21%, esto es, mucho menos que con Hoover y con resultados mucho mejores. Para terminar, quiero cerrar el vídeo con una conclusión. Roosevelt fue tachado de socialista por los sectores más derechistas de Estados Unidos por adoptar medidas intervencionistas, pero estas medidas minimizaron las consecuencias sociales y políticas de los años de la Gran Depresión, y ahí están los resultados. Ahora bien, el reformismo practicado por Roosevelt nunca superó el marco capitalista burgués, de modo que los comunistas y los socialistas de la época tenían 1000 veces razón cuando criticaron a Roosevelt y dijeron que esas medidas político-económicas fueron adoptadas simplemente para sacar al país de la crisis y no para encaminar el país al socialismo. Eso no fue más que una idea falsa difundida por los empresarios estadounidenses que ni siquiera veían bien la mejora de las condiciones de los trabajadores y la concesión de los derechos sindicales y laborales. De modo que el New Deal, adoptado por Roosevelt, sirvió para sacar a Estados Unidos de la crisis y para sentar los cimientos del futuro estado del bienestar en el país. Pero este nunca estaba orientado a dar un cambio radical al país, simplemente pretendía paliar las consecuencias más nefastas de la crisis. Eso sí, si algo dejó claro el New Deal es que incluso Roosevelt se dio cuenta de la necesidad de que el Estado tomara cartas en la economía para no dejar que la crisis golpeara duramente a la mayoría del pueblo trabajador estadounidense, que a la postre acabaría destrozando todo el mercado laboral del país. Los años del New Deal son rara vez mencionados en la historia de Estados Unidos, ya que los economistas que rodearon a Roosevelt regresaron de la URSS y adaptaron a su manera los mecanismos intervencionistas para sacar a Estados Unidos de la crisis. El intervencionismo estatal demostró ser superior en aquellos años a las posturas más librecambistas que, de dejarles funcionar, hubieran agravado la crisis en el país. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando acerca del movimiento comunista de Estados Unidos o algún otro aspecto de la historia de este país? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero y ayudar al canal, y seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!